La verdad es que es un placer compartir con este grupo que inicia un doctorado, que no es poca cosa, lo decía mi colega que antecedió la palabra. Un doctorado implica, como dijo ella, esfuerzo, implica profundidad analítica, rigurosidad analítica, y me parece interesante este curso introductorio donde presentamos las líneas que a lo largo de la carrera ustedes van a profundizar. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. Ahí está. ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí, se ve. Perfecto. Sí. Voy a hacer una breve aclaración en relación con el título. Este título es la traducción de un título que está en inglés, de un capítulo que publiqué en un libro que compiló Brian Street y Judith Kallman, pero que bueno, no está en español y me pareció que era un buen título para introducir la perspectiva analítica desde la cual trabajo. El objetivo de mi presentación hoy, voy a mirar el horario, aunque Teresa después vos me... No hay problema, Marieta. Según el mío son 10:52, así que tenés un buen tiempo. Quedó congelada. Sí, sí. ¿Algún problema? Estaba con problemas y lo solucionó y ahora no sé. Es precisamente anticipar lo que vamos a ver después en el seminario. Y es trabajar una perspectiva teórico-metodológica, que es la que nosotros trabajamos en el equipo de investigación que dirijo desde hace unos cuantos años, pero a la vez me parecía interesante poder trabajar con ustedes, presentarles esta perspectiva en el marco de mi investigación doctoral. Porque me interesaba, bueno, compartir de alguna manera la cocina de la investigación, ¿no? Creo que es una buena manera también de adelantar lo que va a ser el trabajo de ustedes en los próximos años. Ya no recuerdo quién lo había planteado, pero lo vi, creo que eran colegas brasileras, que planteaban que la tesis de licenciatura era algo así, la tesis de maestría un poco más acotada y restringida, pero la tesis de doctorado es algo puntual y profundo, ¿no? Y eso cuesta siempre entenderlo. Miren, hace años que dirijo tesis doctorales y pareciera ser que hasta en el momento de la escritura final, de cuando uno ya va amasando el trabajo de campo final, porque hay distintas etapas, ¿no?, en todo el proceso, recién ahí es como que se toma conciencia de lo que implica un trabajo de doctorado. Por eso retomo las palabras de Mae, que decía anteriormente que un doctorado implica un trabajo muy riguroso, ¿no? Y hasta diría que muchas veces uno se siente muy angustiado, hay como una opresión porque hay una necesidad de terminar, y bueno, entonces me parecía que era importante este espacio como para ir triangulando las concepciones teóricas con lo que implicó mi trabajo de campo y las construcciones analíticas que yo fui haciendo. Quiero además comenzar con ustedes compartiendo algunos datos globales, porque como plantea UNESCO en el 2015, hay 33 millones de personas que carecen de conocimientos básicos de lectura y escritura. El 55% de este número son mujeres y viven en la región latinoamericana. El 1% de jóvenes entre 15 y 17 años, este dato es más nuevo, es del 2017, está desescolarizado, y el 63% entre el 21 y 23 años ha finalizado la escolaridad obligatoria. En el 2016, un estudio plantea que el 85% de los niños que inician la educación primaria la abandonan
antes de terminar el ciclo. Digo, puse este dato porque este dato muestra la relación que hay entre la educación de jóvenes y adultos y el sistema educativo. Algo que muchas veces no se tiene en cuenta cuando se analiza la educación de jóvenes y adultos. Y ya en la actualidad, ustedes saben que la pandemia mostró y sigue mostrando y profundizando lo que ya veíamos, ya detectábamos, que eran las grandes diferencias y desigualdades sociales, esta brecha en lo digital, porque ustedes saben también que el programa Conectar Igualdad, que llevó computadoras a todos las niñas del país y jóvenes en el país, no llegaron a las escuelas de adultos. Entonces, es como la franja más marginal, más olvidada, y esto se puso en juego en el 2020, ¿no? Sobre todo en primaria. Fíjense que con secundaria de adultos nosotros tenemos experiencia, se ha podido trabajar en los ministerios, se ha habilitado plataformas, pero precisamente un estudio de UNICEF que sostiene que alrededor de 154 millones de estudiantes, más del 95% de alumnos matriculados se quedaron fuera de las aulas, ¿no? Esto a nivel general. ¿Qué pasa en adultos? Esto, lo que ya había adelantado, un acceso desigual a la red de internet, diferencias en la conectividad, accesos desiguales a los artefactos tecnológicos, y esto también le diría que hay un cambio entre el 2020 y el 2021. Trabajos nuestros en villas de acá de Córdoba nos muestran que familias que el año pasado tenían un celular para toda la familia y sus hijos escolarizados, hoy ya no tienen ese celular. Entonces, se ha agudizado la situación en este 2021, ¿no? ¿Y qué implica esto? Esto no implica solamente que no hay disponibilidad en términos de Kalman. Kalman plantea dos categorías que son muy interesantes. Una es la disponibilidad, haciendo referencia a los objetos físicos de libros, en este caso de artefactos tecnológicos, y otro es el acceso, ¿no? Entonces, digo, esto va más allá de la disponibilidad de artefactos. Esto tiene profundas consecuencias en la participación social, en el trabajo, en la comunicación, en el acceso a la información. Esto es lo que sucede hoy en la educación de jóvenes y adultos. Y en este panorama global, quiero volver a lo particular, quiero volver al título de esta presentación y decir por qué hablo de cuando el analfabeto no es analfabeto, o cuando el analfabete no es analfabete. Yo voy a hablar indistintamente porque todavía no tengo tan apropiado el lenguaje inclusive, aunque creo que es pertinente, muy pertinente, hablar de les adultes, de les jóvenes y adultos, porque hay una franja que tiene que ver con la población trans, que tiene que ver con las nuevas identidades, que es una población que llega a las escuelas de adultos. Entonces, no podemos desconocer lo que menciona el lenguaje inclusive. Entonces, digo, quiero volver al título y arrancar desde allí para plantear qué implica esto, ¿no? ¿Qué implica leer la realidad en caminos multimodales? Y compartir con ustedes, en primera instancia, algunos decires que evidentemente son de mi campo empírico, que tiene que ver con, que ya les voy a contar que trabajé, pero quería traer justamente esto que sostenían las personas con quienes yo trabajé en mi doctorado, ¿no? Un señor me decía, yo todo en mi casa, señorita, siempre manejo yo las cosas en mi casa, los impuestos, todo, es decir, ¿qué implica esto? Él decía, pago los impuestos de luz, de rentas, de agua, voy y pago. Mire, me decía una señora, es tan fácil, no te impide nada, no te impide para moverte no saber leer y escribir, ¿no? Yo sé tratar a la gente, yo sé cuándo debo callar, cuándo debo hablar, y no sabiendo leer. Y se diferenciaba además de una amiga, porque ella decía,
que una amiga siempre refería que ella no sabía nada, que ella no leía, que ella no podía hacer nada porque no sabía leer y escribir, ¿no? Y ella justamente decía, uno tiene ojos y pies y manos para caminar. Yo me comparé con un cieguito una vez, cómo ser, al no saber leer. Pero también destacó, yo tengo ojos y veo que está la nube, que está el árbol, que está la piedra, que está todo eso. ¿Por qué no sobrevivir la vida? Entonces, con estos decires, yo quiero traer acá la discusión lo que implica la lectura y la escritura. Cuando ella dice no sabiendo leer, ella refiere a la necesidad de adquirir esos conocimientos, pero a la vez hace referencia a su propia capacidad de relacionarse con otros, con la cultura escrita, y muestra justamente que estas capacidades son independientes del nivel de escolaridad. Entonces, esto me parecía interesante, me parece que estos decires dan cuenta de cómo miramos a los sujetos que no tienen un nivel de escolaridad, que no han ingresado a la escuela o no han terminado la escolaridad obligatoria, pero sí que tienen conocimientos y que les permite sobrevivir la vida. En esta línea quiero plantear, empezar a meterme en lo que fue mi trabajo de investigación. Yo lo hice después de muchos años de trabajo en el campo de la educación de adultos, donde ya estaba en la universidad, era profe de la universidad y ya tenía un trayecto en investigación. Y a mí siempre me interesó el lugar del conocimiento en los espacios escolares, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de currículum? Mi directora fue Judith Kalman, y en un momento en que yo hablé con ella y le pregunté si me dirigía, y digo, ya nos conocíamos con Judy hacía unos años, y le conté mi interés por el currículum en adultos, por discutir el lugar del conocimiento. Yo me formé con María Saleme. María Saleme siempre planteaba lo difícil que es pensar un currículum para educación de adultos, porque justamente es pensar y decidir sobre el conocimiento que el otro necesita, ¿no? Y quiénes somos nosotros desde nuestras posiciones sociales para pensar qué necesita el otro. Y yo hoy me sigo cuestionando y seguimos discutiendo en el equipo qué tan prescriptivo es un currículum en educación de jóvenes y adultos. Pero en ese momento, Judy me planteó que si a mí me interesaba esto, lo más importante era cruzar la vereda y mirar desde otro lugar, ¿no? Para llegar a esto desde otro lugar. Y ese otro lugar era mirar al sujeto. Era mirar al sujeto porque hay una muletilla, ya diría, en educación de jóvenes y adultos, que es, hay que enseñar desde lo que las personas saben y conocen. Entonces yo decía, ¿pero qué se sabe sobre lo que el adulto sabe? ¿No? Entonces esas fueron mis primeras preguntas. Yo me preguntaba cuáles son los conocimientos cotidianos que en relación con el mundo social, ese mundo en el que se desarrollaron y vivieron desde que nosotros nos desarrollamos y vivimos, y qué relación tienen los alumnos de nivel primario, de jóvenes y adultos, cómo se vinculan esos conocimientos y cómo se vinculan los estudiantes con la escultura escrita. Ese interrogante central se fue desagregando en otros interrogantes, como cuáles son los contenidos de ese conocimiento cotidiano, es decir, qué saben, qué se lee y se escribe en los distintos espacios sociales, ¿no? ¿Cuál es la relación que se establece entre esos conocimientos del mundo social que circulan en el aula y la cultura escrita en el mundo, en el espacio social escolar? Porque allí yo trabajé desde la perspectiva de Agnes Heller, de una filósofa de la Universidad de Budapest, que plantea la sociología de la vida cotidiana y trabaja claramente el conocimiento cotidiano. Pero una de las cuestiones de las que arranqué para entender el concepto de alfabetización fue porque era lo que me importaba. Yo tenía claro que iba a trabajar con un grupo de personas que no leían ni escribían convencionalmente, como lo pide la escuela, como lo demanda la sociedad, como lo demandan los funcionarios. Yo sabía claramente que las personas sí tienen conocimientos sociales, ¿no? Y entonces hay también
un discurso muy, muy difundido, y que es que aquellos sujetos que no tienen estos conocimientos que la escuela enseña, imparte, no participan, no saben, no pueden participar en el mundo social, ¿no? Entonces, digo, hay que salir a ver qué realmente saben, y vamos a ver cómo confrontar esta narrativa que muchas veces está en los discursos oficiales. Lo primero que hice fue analizar qué plantean los documentos internacionales, porque los documentos internacionales marcan políticas, marcan las políticas nacionales. De hecho, los ministros de educación van a todos los eventos de UNESCO y firman sus compromisos, ¿no? Esas políticas, esos discursos internacionales se van recontextualizando en las políticas nacionales. Y nosotros encontramos, a lo largo de los años, políticas nacionales que son lineales con lo que dicen los organismos internacionales. Y entonces hice todo un relevamiento sobre lo que plantea UNESCO desde su creación, de la década del 40, sobre lo que plantea la OEI a partir del 2000, y sobre lo que plantea el WIL, el Instituto de Aprendizaje a lo largo de toda la vida, en estos momentos. Esto está actualizado. Yo digo, eso me permitió ver cómo fueron los conceptos alrededor de alfabetización fueron complejizándose, pero tienen un denominador común. Entonces, en la década del 40, UNESCO habla de la alfabetización funcional. Esto fue impuesto por el ejército de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, porque sostenían que eran aquellos rudimentos de lectura y escritura y algo de ciencias y matemática que los sujetos trabajaban, hasta conocían. Inclusive hasta llegaron a plantear, y esto tuvo vigencia hasta no hace mucho tiempo, que eran todas aquellas personas que habían abandonado en quinto grado, ¿no? Así lo manejábamos cuando yo comencé a trabajar en este campo, que fue en la década del 80, en la recuperación democrática, con el Plan Nacional del doctor Alfonsín, en ese gobierno. Luego, en la década del 60, ya UNESCO avanza con la relación con los oficios, la relación con el desarrollo de la comunidad, porque esta década es clave, y la vamos a ver después, con el desarrollo de las investigaciones. La década del 60 es clave para discutir el concepto de alfabetización. Esto, por ejemplo, en la década del 60, dio lugar en Argentina a una política nacional que articuló la capacitación laboral con el nivel primario de jóvenes y adultos. En la década del 80, el proyecto principal de América Latina, que se proponía eliminar el analfabetismo, porque así son mesiánicos los discursos oficiales, eliminar el analfabetismo antes de fin de siglo. Este proyecto principal de América Latina y el Caribe fue lo que dio lugar a todas las campañas y planes de alfabetización en la década del 80. Si ustedes miran, en América Latina, si hacen un recorrido por todos los países de América Latina, van a ver la coincidencia en las políticas nacionales, la apertura y la puesta en marcha de los planes de alfabetización. Y de hecho en nuestro país eso sucedió. La década del 90 se inicia con educación para todos a nivel general, y esa educación para todos, que lo plantea UNESCO, en educación de jóvenes y adultos fue educación para niñas y educación para el trabajo. En esta década la educación de jóvenes y adultos en nuestro país fue relegada a regímenes especiales, pero sí fue interesante en términos de lo que sucedió con la conferencia internacional. Ustedes, bueno, no sé si saben, pero en educación de adultos, como en educación superior, cada 12 años, cada 10, 12 años, se realizan las conferencias mundiales, que marcan también la tendencia en las políticas nacionales, y en este caso, en la década del 90, se realizó en Hamburgo, y antes de la mundial se realiza una regional, que se realizó en Brasilia. En esta conferencia regional hubo una fuerte demanda de los países de América Latina para plantear que la educación de jóvenes y adultos para que en América Latina se reconociera
la existencia de jóvenes en los espacios escolares. Y esto fue lo que sucedió en Hamburgo, ¿no? Y esto marca también una diferencia con el resto del mundo. América Latina y África tienen mayoría de jóvenes en los espacios escolares, que no es poca cosa, porque vuelve a mostrar, vuelve a traer la relación con la educación en general, ¿no? Adultos forma parte del sistema educativo, pero Brandao, este autor brasilero, un colega brasilero, sostiene que la educación de jóvenes y adultos se crea como un acto perverso de los ministerios para recoger a la noche lo que va expulsando por el día. Y esto no me parece poca cosa, porque hoy estamos en un escenario donde evidentemente vamos a tener que tener, es un desafío muy fuerte lo que nos espera en adelante para poder ver cómo articular con el sistema educativo general, ¿no? Con los niveles primario y secundario. La década del 2000, en la década del 2000 entra a jugar un papel fundamental la OEI en materia de alfabetización. Aunque Bush declara la década de la alfabetización, pone a su mujer como directora de la década de alfabetización, pero va desdibujándose el papel de UNESCO en educación de adultos en América Latina, y juega un papel importante la OEI, donde aparece ya un concepto de alfabetización que viene a reconocer los contextos en los que se usa la lectura y la escritura, ¿no? Y ya después, en la conferencia internacional, en la sexta conferencia internacional que se realizó en América Latina, en Belém, en Brasil, aparece con fuerza el concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esta es otra discusión que es muy interesante, porque este concepto también trae un desdibujamiento de la educación de jóvenes y adultos. ¿Y por qué lo digo? Porque el riesgo, nosotros tenemos un artículo que escribimos con Judy Kalman, con Gladys Blasich, con Gloria Hernández y con Ana María Méndez Puga, donde cuestionamos este concepto, porque corre riesgo, el riesgo que se corre es justamente correr a los estados de la obligación de generar la obligatoriedad escolar para quienes no la cumplieron en la edad reglamentaria, ¿no? Pero esta es otra discusión. Y finalmente, también, y quiero centrar, ya pasar a lo que dice la comunidad académica, pero lo que sucedió en Suwon, en Corea, que es la conferencia medio término, porque entre conferencia y conferencia se hace una evaluación sobre los compromisos gubernamentales, ¿no? Y en Suwon, justamente, no había nadie de Argentina, no había nadie de países latinoamericanos, solo una compañera de Uruguay. Yo pude participar, me invitaron como académica a participar, pero esto fue interesante porque nos permite ver cómo aquellos compromisos que en materia de alfabetización y educación de adultos en general se toman en las conferencias, después se diluyen, ¿no? Y ya no van al medio término porque no se hizo nada. Sobre todo en nuestro país, que en los últimos 4 años, y era ese el momento, sabemos que hubo una negación, como de tantas otras políticas, en materia de educación de jóvenes y adultos. Pero lo interesante es que reconocer que en todas estas conferencias, los pronunciamientos de los organismos internacionales, hay un lugar común, que es el concepto de alfabetización, ¿no? El concepto de alfabetización y el concepto, la noción de alfabetizado desde los organismos internacionales se relaciona más con lo rudimentario de la lectura y la escritura, con la codificación y la decodificación, con el aprendizaje de las letras y sonidos, ¿no? Y en ese artículo que les comento, que se llama La relevancia de la alfabetización, que no me di cuenta de darlo de bibliografía, pero que seguramente lo vamos a trabajar en el seminario, hacemos un apartado. En un apartado nosotros mostramos claramente cómo en las distintas manifestaciones emerge la alfabetización como la sanación, ¿no? Como un remedio a todos los males asociados, como un remedio a la enfermedad, como un instrumento clave para la lucha contra la pobreza, la enfermedad, la mortalidad infantil, la violencia, la delincuencia. Es decir, se toma a la alfabetización, y si nosotros hacemos un parangón, podemos decir que aparece la tecnología también,
antes de que la pandemia la ponga en jaque, como esto, ¿no? Como lo que viene a salvar a la humanidad. Es decir, el progreso de los países depende de la alfabetización. Y esto no es así. Hay estudios claramente, donde se muestra claramente que la alfabetización y la educación es una herramienta, pero no es la única para el desarrollo de los países. Dicho esto, quiero compartir con ustedes qué sucede en el campo de la academia, ¿no? Es decir, hasta ahora les mostré qué sucedía en el campo de los organismos internacionales, pero también fui a ver, porque además esto me permite ir en la tesis, me fue permitiendo ir analizando y leyendo los antecedentes, y entonces, ¿con qué me encuentro? Y vuelvo a la década del 60. La década del 60 les dije que fue una década riquísima en discusiones, una década riquísima en planteamientos políticos, y en términos específicos de alfabetización está Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire, que plantea que la lectura del mundo precede la lectura de la palabra, que analiza que el conocimiento es un hecho político, que analiza que la práctica educativa, no hay práctica educativa si no hay praxis, si no hay una relectura de ese quehacer pedagógico, si no conocemos quiénes son los sujetos que están al frente de este docente. Entonces, Paulo Freire marca un hito en la década del 60 en términos de alfabetización de jóvenes y adultos. Pero Emilia Ferreiro, investigadora argentina, y referida a la educación de niñas, también marca la bisagra en términos de los estudios de alfabetización, porque ella sostiene que la escritura es una representación del lenguaje. Y entonces acá ya no importa, como decía Cecilia Braslavsky, la querella de los métodos. Hasta este momento, y quiero recuperar lo que planteaba la colega antes sobre los test psicométricos, en esta década la pedagogía se debatía en cómo enseñar. La psicología se debatía en los coeficientes intelectuales. Y Emilia Ferreiro viene a decirnos un momento, no es una cuestión de método, no es una cuestión de test psicométrico, es una cuestión de lo que sucede con ese niño en el contexto, ¿no? De qué manera se relaciona con la letra escrita. Entonces, a mí me parece que estas dos perspectivas, la de Paulo Freire y la perspectiva psicogenética, son muy importantes para empezar a discutir de qué hablamos cuando hablamos de alfabetización. Otro, en la línea histórica, y lo voy mostrando históricamente porque en este caso se va complejizando el concepto de alfabetización, hay desde la perspectiva sociocultural, también hay una investigación que es clave, que es la de Scribner y Cole, colegas de Estados Unidos, que en la década del 80 van a hacer un estudio sobre los usos sociales de la lengua escrita. Y este es un estudio que hacen en la comunidad Bai Bai, en África, donde esta comunidad tiene 3 lenguajes escritos. Uno es el Bai Bai, perdón, que remite a la escritura silábica y que tiene que ver con las negociaciones familiares y comunitarias. Otro es el inglés, que remite a la escuela y a todas las transacciones oficiales de las instituciones gubernamentales. Y finalmente la lengua arábiga, que se utiliza en el ámbito religioso. Entonces, ¿qué muestra esta investigación? Esta investigación muestra los contextos de uso de la lengua escrita, ¿no? Entonces muestra que hay actividades que se dirigen que tienen propósitos y que hay tecnologías particulares y que se usa en función del propósito de ese contexto. Y complejizando esto también en la década del 80, Brian Street, antropólogo inglés, que falleció hace más de un año, que trabaja el concepto de literacy, y que Virginia Zavala, colega y amiga peruana,
considera que literacidad es la traducción de literacy, porque literacy es un concepto que en una traducción lineal es alfabetización en español, pero Virginia sostiene que es importante dejar que hablen de alfabetización los gobiernos, las políticas, porque en los planteos que hacen de los planes de alfabetización hay claramente una intencionalidad donde se mira al lenguaje como al lenguaje escrito como la decodificación, ¿no? Ahí aparece fuertemente el trabajo con el código solamente. Y ella sostiene que hay que hablar de literacidad en el marco de lo que plantea Bryant Street cuando habla de literacy, como una práctica social que forma parte de prácticas sociales globales, que se relacionan con otros aspectos de la vida social, poder entender que esta práctica de cultura escrita se enmarca en otras prácticas globales, nos llevan a reconocer que se dan en el marco de relaciones de poder. Siempre hay alguien que decide qué se escribe, qué se lee, ¿no? Entonces, si uno se queda en el planteo restringido de pensar que la alfabetización es una transcripción de un fonema a un grafema, nos perdemos en el medio la riqueza de mirar qué se escribe, para qué se escribe, para quién se escribe, con quién se escribe, ¿no? Entonces, en esta línea es que yo fui tejiendo mi tesis doctoral, porque además de plantear, como lo venía planteando Scribner-Nicole, es decir, Street lo que hace es complejizar aún más este concepto, y esa es la riqueza de la investigación. Esto implica producir conocimientos, y estos son los objetivos de las tesis doctorales. La construcción de categorías es el objetivo central, porque construir una categoría es construir conocimiento. Una categoría analítica es construir conocimiento. En este concepto de literacidad se recuperan los saberes que las personas tienen sobre las consecuencias de la cultura escrita. Pueden no, como me decía una señora hace muchos años ya, yo conozco las letras, pero no las puedo hacer hablar, ¿no? Es decir, pueden conocer las letras, pueden no tener el ejercicio de una escritura autónoma, pero miren, tienen clarísimo, las personas que no han ido a la escuela, tienen clarísimas las consecuencias sociales de la cultura escrita. Saben muy bien el valor que tiene una escritura de una casa, saben muy bien el valor que tiene un contrato, saben muy bien el valor que tiene una receta, ¿no? Entonces, desde este lugar, yo fui al campo empírico. A esto, iniciando, como les decía antes, trabajé el concepto de vida cotidiana, trabajé el concepto de conocimiento cotidiano, ¿no? Este conocimiento que vamos construyendo en la relación con otros, que vamos construyendo en el contexto social en donde nacemos. Por eso es tan importante, decía Freire, saber quiénes son los adultos, saber qué conocen, saber de dónde vienen. Con este bagaje me fui al campo y ahí tomé decisiones metodológicas. Bueno, en primer lugar, siempre quise hacer una tesis con un abordaje socioantropológico de corte etnográfico, porque además los nuevos estudios de literacidad, que es la perspectiva que trabaja Bryant Street, sostienen que viene de la mano de la etnografía, porque para saber qué se lee y se escribe, qué sucede con la cultura escrita, hay que estar ahí, hay que mirar, hay que registrar, hay que conocer. Decidí hacer una estrategia metodológica intensiva, es decir, seleccioné una institución de nivel primario de jóvenes y adultos, seleccioné un grupo dentro de esa institución, que fueron el grupo de personas que no estaban empezando a aprender, estaban aprendiendo la lengua convencional, y luego seleccioné a 2 personas adultas donde decidí acompañarlo a distintos espacios sociales. En la escuela hice observación, grabaciones de diálogos y analicé los cuadernos. No miré la escuela, la maestra, no miré la maestra.
por deformación pedagógica, a los comienzos de mi trabajo de campo sí la miré y después me di cuenta que no era eso lo que quería ver. Hice entrevistas en profundidad y sobre todo hice acompañamientos, ¿no? Con una persona básicamente, con una mujer que yo digo que por cuestiones de género hubo más empatía, fue quien se abrió, quien me permitió entrar a su vida. Fui a un supermercado, fui a bancos, al Ministerio de Trabajo, a la empresa de energía, fui a un estudio jurídico porque ella quería escriturar su casa y participé de una sesión en la red evangélica. ¿Qué miré ahí? ¿Qué se leía y qué se escribía en esos espacios? Y qué se lee y qué se escribe viene porque otra cuestión que plantean los nuevos estudios de literacidad es el continuum entre oralidad y escritura, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en esos espacios con Marta Graciela se llama la señora, Antonio se llama el señor, no les cambié los nombres porque ellos no lo permitieron, esto lo hablé con ellos, pero ellos me dijeron que no. Marta Graciela me dijo, ¿cómo vas a cambiar mi nombre si yo me llamo Marta Graciela? ¿Qué pasó? Cuando yo tuve que ir, a la escuela no tuve problemas, fui, registré, ya les digo, durante un año analicé todos esos registros y me di cuenta que no miraba a la maestra, así que tuve que volver a analizarlos. Pero cuando tuve que ir a los distintos espacios sociales, miren, ahí tuve que volver a leer. Tuve que volver, y esto es lo interesante que yo quería marcar, porque en una investigación, cuando uno está en el campo, siempre demanda otras lecturas, ¿no? Tuve que ir a buscar otros conceptos, porque no me alcanzaba con los nuevos estudios de literacidad, ¿no? Yo leía, bueno, es una práctica social, sí, pero quería mirar, ¿no? Y entonces, dialogando con colegas de la Universidad de Florianópolis, y voy a ser clara, en la playa, en un verano, ellos me abrieron la puerta a la teoría de la actividad humana de Leontief. Y desde la perspectiva psicológica, miren, yo no soy muy amiga de la perspectiva psicológica, a veces no tengo empatías con la perspectiva psicológica, pero sí cuando empecé a leer a Leontief, me dio todas las herramientas para desagregar lo que Brian Street llamaba práctica social, ¿no? Porque este concepto de actividad, es decir, ¿qué plantea Leontief? Leontief sostiene que las personas o que la actividad del sujeto constituye un sistema de relaciones, que se da en un sistema de relaciones, que se relacionan con otro, que no existe la actividad sin esas relaciones. Entonces yo dije, bueno, pero esto es lo que dice Brian Street desde la teoría de los nuevos estudios de literacidad. Esta es la práctica, esto es hablar con otro, esto es la relación, esto es la participación, ¿no? Y entonces Leontief me decía, en esta interacción con el texto, que la actividad se compone de acciones y de propósitos específicos. Y ahí fui al campo. Con estas lecturas empecé a acompañar a Marta Graciela a los distintos espacios sociales. Y esto me permitió ir analizando cada espacio social con esta mirada de qué acciones se realizaban en ese espacio social y qué propósitos englobaban cada acción, qué objetos escritos estaban puestos en juego y que yo en ese momento, fíjense que también quiero compartir con ustedes esto, en ese momento llamaba qué estrategias de lectura y escritura se daba Marta Graciela en los distintos espacios. Yo realicé estos acompañamientos, mucho para decir de mi involucramiento como investigadora, de la apropiación que hizo ella de mi investigación. Ella me llamaba por teléfono y me decía, mira, mañana voy a cobrar el plan social, no sé si querés venir conmigo. Mañana es mi cumpleaños y viene mi ex marido, no sé si querés venir, traete una tortita y de paso podés ver cómo mi hijo fue criado por un analfabeta, ¿no? Entonces, digo, estas fueron cosas maravillosas, porque además otra cuestión que tiene que ver con la realización de la tesis doctoral es que uno se enamora, ¿no? Uno le pone toda la pasión, porque si no las tesis no se terminan. Miren, quiero ser sincera, si no hay pasión en el medio, si no te gusta el objeto, hay momentos que uno se pierde, por supuesto, ¿no? Que va y viene y que dice, ¿qué hago con todo esto? Por favor. Pero tiene que haber un enamoramiento del objeto de estudio.
Esto como consejo. Entonces, digo, después que hice todo estos acompañamientos, me fui a México a trabajar con Judy, todo el campo empírico. Digo, era época donde no, la tecnología estaba, nosotros trabajábamos por Skype, me acuerdo, nada que ver con la naturalidad con la que trabajamos hoy por Zoom y por Meet, trabajamos con Messenger. Digo, después me fui a México con todo, con toda la empiria, me quedé un mes a full laburando allá, y ahí Judy, cuando empezamos a trabajar lo que yo le decía, las estrategias, y ya les voy a compartir qué eran, ella me dijo, no, es multimodalidad, tenés que leer a Kress, y ahí entro a otro concepto desde la perspectiva semiótica, que es el concepto de multimodalidad. Gunther Kress también falleció a pocos meses de la muerte de Brian Street, era un semiótico del equipo de Brian Street, que a mí también me abrió un mundo, ¿no? Él no trabajaba educación de adultos, pero sí trabajaba tecnologías con jóvenes del secundario. ¿Qué es la multimodalidad? Son los múltiples modos de otorgar sentido a la realidad y los múltiples medios de diseminación del mensaje. Y entonces eso me permitió ver y entender, digo, comprender por qué Antonio llegó a los 72 años sin leer y escribir. Porque desde la imagen gráfica, el lenguaje oral, la música, los gestos, los atributos de la imagen gráfica, él le fue otorgando sentido a la realidad. Marta Graciela se enteraba de cuándo cobraba el plan por la radio. Tenía radio, televisión, celular, teléfono fijo, ¿no? Entonces no es que están solos, arrojados en el mundo, las personas que no leen convencionalmente. Entonces, estos fueron mis aportes, creo que son los aportes de la tesis. Otro consejo, uno tiene que tener muy claro cuando va amasando los datos, cuáles son los aportes. Hay que identificar los aportes de la tesis. Una tesis doctoral tiene que hacer aportes al conocimiento científico. Entonces, yo podía mostrar en mi tesis que la literacidad era un retrato de prácticas sociales. Esto lo dice Judy Kalman, pero yo le agregaba que van configurando identidades letradas. Yo pude ver que la lectura del mundo que hacían Marta Graciela y Antonio se realizaron a través de la multimodalidad mediada. Y también pude observar el discreto olvido del uso social de la lengua escrita en el aula, ¿no? Estos fueron, bueno, de hecho estos 3 aportes configuraron los 3 capítulos analíticos de mi tesis. Digo también como consejo, va por ahí la cosa, ¿no? Esas tesis que tienen 14 capítulos, 7 capítulos, 8 capítulos, son como muy largas, muy descriptivas y muy aburridas. Es un esfuerzo de síntesis, la tesis doctoral. Entonces, ¿qué quiero decir yo? ¿Cómo llego a pensar que este retrato de prácticas sociales van configurando identidades letradas? ¿Qué pude observar? Pude observar que Marta Graciela realizó distintas acciones, que en cada acción tuvo propósitos específicos. Reclamó por el monto de la boleta de luz, fue a cobrar el subsidio estatal, vendía productos de abono en su casa y en la escuela, tramitó la escritura de su casa, participó en la iglesia evangélica, asistía a la escuela de adultos. En estas acciones yo pude ver propósitos fundamentales. Pude ver convergencia de instituciones. Pude ver cultura escrita y poder. Pude ver trama de relaciones sociales. ¿Por qué? Y voy a tomar un ejemplo muy cortito. Cuando yo la acompañé a cobrar el subsidio, la cajera le dijo, no cobras hoy, vas a tener que ir al lugar donde te dieran el certificado. Lejos de ver a una persona que se larga a llorar y patalea en el piso, ella se dio vuelta y me dijo, vamos al Ministerio de Trabajo. Y mientras íbamos tomando un taxi, y no quiso subir a un taxi, no quería, y yo le obligué, porque así llegábamos más rápido, y después me di cuenta que no quería porque ella sabía llegar caminando al Ministerio de Trabajo. Pero en el taxi le fui indicando, doble a la derecha, doble a la izquierda, y la dejó en la Plaza Colón, que no estaba ahí el ministerio, pero era donde ella sabía, era donde se bajaba en el ómnibus también.
Entonces ella se bajó ahí, caminamos 3 cuadras más, pero era lo que ella conocía, ¿no? Entonces yo pude ver ahí, mientras tanto ella me contaba que no iba a la escuela porque una vez se desmayó y la maestra le dijo que como no tenía más la ambulancia, que se llama ECO, porque el ministerio le había cortado ese servicio, la maestra no podía atenderla si ella se desmayaba, que fuera a su casa y que la maestra le iba a poner la asistencia lo mismo. Pero que con esa asistencia la maestra mandaba el certificado al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación lo mandaba al Ministerio de Trabajo, o sea, ella buscaba el certificado en el hospital, lo mandaba a la escuela, digo, había una convergencia de instituciones, todas oficiales, y el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, cultura escrita y poder, porque cuando llegamos al ministerio, bueno, además de esto, cuando llegamos al ministerio, que le hicieron esperar muchísimo, ella se paraba y le decía, fíjate, ¿qué hay atrás? Ahí adentro en la pantalla, ¿qué hay ahí? ¿Qué sale? Porque ella sabía que en la pantalla estaban sus datos. O sea, ahí también se ejerció poder, porque no había nadie, solo le hicieron esperar, hablaban unos con otros, y al final se habían equivocado, le habían cambiado el banco, pero nadie le había avisado, ¿no? Entonces, digo, estas son las cuestiones que me permiten decir que la práctica de cultura escrita forma parte de prácticas sociales más amplias, porque además ella escribió, ella firmaba, ¿no? Yo pude ver que la escritura en las instituciones oficiales era la firma. Ahí hubieron muchísimos objetos escritos involucrados. Tarifa social, cuando fuimos a EP, que es la empresa de luz, tarifa social, ella por eso no pagaba luz, pero le vino una boleta con luz y por eso fue a hacer el reclamo, boleta de pagos anteriores, documentos nacionales de identidad, cambio de medidor de luz. Estos papeles los tenía guardados en una bolsa de nylon. Por eso conocía las consecuencias sociales de la lengua escrita. En la iglesia, ella trabajaba la Biblia, revistas infantiles, cuadernos, porque ella daba clases, ella era maestra de niños en la iglesia. Manejaba el catálogo de Avon, formularios, planillas de pago, números, el contrato de locación, el comprobante de pago, los números para ir a cobrar en el banco. Cuando volvimos del Ministerio de Trabajo fuimos al Banco Nación y ella sabía perfectamente cuándo le tocaba, porque tenía una tirilla que tenía una letra y un número. Digo, estos son conocimientos cotidianos. Marta Graciela construyó conocimientos a partir de la participación, se apropió de conocimientos a partir de conflictos, que es lo que sostiene Elsie Rodwell. Otro concepto que yo trabajé fuertemente fue el concepto de apropiación, que se da a partir de la participación, que se da a partir de los conflictos. Se apropió de conocimientos. Agner Heller habla de apropiación de conocimientos cotidianos, ¿no? Ella interactuó con los carteles en la calle, con las letras del portero, bueno, porque también hubo todo un episodio que fuimos a hablar con otro abogado cuando estaba haciendo el trámite en el estudio jurídico. Digo, yo pude ver además usos sociales que ella hacía de la cultura escrita. Verán que yo trabajo indiscriminadamente con literacidad, alfabetización y cultura escrita. Cuando ella ejerce los derechos, y esa es la actividad desde la perspectiva de Leontiev, cuando va a pelear por el subsidio social, cuando va a hacer la escritura de la casa, ella hace un uso legal y burocrático de la cultura escrita, ¿no? Hay un uso legal y burocrático que se lo impone la institución. Hay un autor que es Ivanik, que habla de los usos de literacidades impuestas y literacidades autónomas, ¿no? Esta era una literacidad impuesta. Sin embargo, ella hace un uso social propio de esa lectura y escritura, y lo usa para defenderse, para presionar, para demostrar que es pobre, por eso no puede pagar la luz, ¿no? Cuando va al templo, ella, bueno, el uso en el templo, el uso es la oralidad, ¿no? Hay un uso social y gregario de la oralidad. En su casa, en el espacio doméstico, ella guarda fotos, hay todo un aspecto afectivo y administrativo en el uso de la literacidad en el aspecto doméstico. Digo, yo pude
analizar esta diversidad de prácticas y de usos sociales en función de los contextos, ¿no? Yo trabajaba con Atlas T, entonces tenía una carpeta con el uso doméstico, el espacio doméstico, otro con el espacio el espacio social jurídico. Digo, fui armando, y además armaba cuadros con estas cuestiones que tenía, que me la brindaba el marco teórico, ¿no? Y aquí quiero ser muy clara en la relación del concepto teórico y metodológico. Yo pude observar en ellos comportamientos letrados, un concepto que lo tomé de Hitt y Mangiola, porque pude ver que dan explicaciones con argumentos lógicos, pueden interpretar textos, desarrollan y argumentan, reconocen las consecuencias de sus acciones, porque firman documentos, identifican los números, desarrollan hipótesis. Estas son las cuestiones que tienen que ver con pensamientos, comportamientos letrados, con pensamientos letrados. Y también pude ver que ella iba conformando, ella tenía una identidad letrada, ¿no? Ella desde el comienzo, ella me dijo, no, yo soy maestra en la iglesia y también fui maestra cuando mi hijo era chico, porque yo me sentaba con él y mirá que no sabía leer y escribir, pero yo me sentaba para que él haga las tareas. Hasta que él no terminaba las tareas yo no me levantaba. O sea, ella se autopercibía, se percibía, porque esa es la otra cuestión que entra en este concepto, en esta perspectiva teórica. ¿Cómo se reconocen los adultos como lectores y escritores? ¿No? Entonces yo pude ver que ella iba conformando esas identidades letradas en función del objeto y los propósitos de la acción y en función de las personas con quien interactuaba, ¿no? Y le llamé identidades letradas oscilantes, porque ella iba oscilando. Cuando fue a reclamar el monto de la luz, ella se encontró con 3 empleados. Primero fue letrada dudosa, después se muestra como no lectora, porque primero le dice, mira, yo no sé leer, pero vengo acá porque me llegó esto, solo sé escribir mi firma. La segunda, que era una empleada, ella se sentó, yo me senté al lado de ella y le dijo, esto es un uso estratégico que hacía. Como ahí a ella le tenía que decir que por favor no podía pagar la boleta, que ella tenía la tarifa social, ella le dijo, mira, yo soy pobre, ella me está investigando porque yo no sé leer y escribir, yo soy analfabeta. Yo me quedé así como helada cuando me dijo eso, ¿no? Pero entonces yo voy analizando estas distintas identidades, ¿no? Por ejemplo, en el ministerio, cuando ella sabía que por ser alumna le correspondía el subsidio, ella dijo, yo soy alumna, a mí me tienen que pagar. Pero con el abogado, cuando el abogado le fue diciendo, quiero el boleto de compraventa, quiero el impuesto de renta, ella fue sacando, identificaba todos los papeles por el membrete, por distintas cuestiones, pero ella le dijo, ay, yo estoy estudiando, yo no sé leer bien, pero yo estoy estudiando. Es decir, ahí se posiciona como estudiante, ¿no? Hay diferencia, ¿no? Y ahí entra el lenguaje, ¿no? ¿Cómo juega el lenguaje allí? Bueno, con los amigos, miren, a ella le pasaban cosas por pobre, no porque no leía y escribía como todo el mundo, ¿eh? Ella en Avon, cuando vendía Avon, hacía lo que hace todo el mundo cuando vende Avon, entraba al aula y te tiraba el cuadernillo, todos lo hacen, ¿eh? Nadie anota qué querés de Avon, es toma, anotate, ¿no? Y ella hacía lo mismo. Y entonces en la iglesia ella se consideraba maestra, pero a la vez al pastor no le decía que ella no sabía leer y escribir, ¿viste? Ella se lo ocultaba, ¿no? Entonces conmigo fue siempre literalmente analfabeta. Conmigo no leía, por ejemplo, en el supermercado, ella se arrimó y me dijo, ¿qué diferencia hay entre este jabón y este? Y yo, que solo quería registrar y mirar y no hablar ni nada, dije, ninguna. ¿Cómo que ninguna? Este es verde, este es rosa. Ole, esta fragancia, esta es otra, ¿no? Y entonces yo a eso le llamaba estrategias. Pero después vi que esas estrategias eran múltiples modos de otorgar sentido a la realidad. Y después pude analizar, ya profundizando, cruzando los distintos espacios con los modos que ella ponía en juego,
cómo en el espacio doméstico, en el religioso, en el laboral, había una prevalencia de la imagen gráfica, ¿no? Esa es la heladera de ella, estaba llena de pin, las paredes están llenas de almanaques y estampitas. Este es lo de Avon, como en el espacio también, en el espacio laboral, ingresan con más fuerza las letras y los números, porque, bueno, ella era esta boleta de luz, el tema de los precios, cómo ella se manejaba con los vueltos, con los costos, y cómo aparece fuertemente en todos los espacios, sobre todo en las instituciones oficiales, el lenguaje oral y la interacción verbal, ¿no? Lo interesante de mirar desde la multimodalidad es que la escritura es un modo más. Ay, se cortó de nuevo la luz, pero me siguen viendo, ¿no? Sí, perfecto. Sí, porque lo tengo con el teléfono. Lo tengo con el teléfono. Digo, ¿cómo en este modo de entender la multimodalidad, la escritura es uno más? Es un modo más, el de la clase dominante, ¿no? Por eso Marta Graciela nunca fue a la escuela, ¿no? Entonces, pero nos da todas las herramientas para discutir con la prensa, para discutir con los políticos que dicen no participan, no saben, pobrecitos. No, no es así. Son sujetos activos. Son personas letradas, son sujetos activos. Entonces, ¿yo qué pude ver en las instituciones oficiales? ¿Cómo usa ella el lenguaje verbal? Pregunta directa e indirectamente. ¿A dónde voy? Y después, la pregunta indirecta entra para confirmar lo que ya conoce, ¿no? Entonces, para llegar al empleado o a la caja, tengo que ir aquí, aquí, acá, ¿no? Ella lo usa para confirmar. Ella combina escritura con lenguaje oral. Ay, anótame la dirección. Yo sé llegar, yo me bajo del ómnibus, ese cartel rojo es lo que me indica que a media cuadra está Telecom para ir a pagar, pero anótame la dirección acá. Entonces, ella va combinando estrategias y lo usa para ratificar o rectificar información. Esto se complementa con miradas, con gestos, pero además siempre hay un otro. Siempre hay un otro. Por eso yo construyo la categoría, bueno, primero de identidades letradas oscilantes y ahora de multimodalidad mediada. Porque esa multimodalidad per se no dice nada. Siempre hay un otro. Miren, cuando vende Avon está la compañera o la líder. En la red evangélica está la líder. Cuando ella va a las instituciones oficiales, además, ella identifica quién es el que sabe. Acá juega un papel muy importante la memoria y la repetición como estrategia de conocimiento, ¿no? La memoria y la repetición es algo que yo pude ver permanentemente. Además ella me lo decía. Cuando trabajaba como empleada doméstica me decía, no, si llaman por teléfono y hay un mensaje para el señor, yo barro y digo, para el señor hay que decirle tal cosa, para el señor, ¿no? En este tono me lo decía. Hablo de multimodalidad mediada, porque esto es lo que nos da la pauta, nos muestra las evidencias de precisamente son las relaciones sociales las que inciden en los procesos, las que generan los procesos de apropiación en términos sociales y no centrado en los procesos cognitivos individuales de los sujetos. Barton, que también es un autor desde esta perspectiva, dice la lectura y la escritura es lo que la gente hace con ella, no lo que está en la cabeza, ¿no? Y entonces en el análisis, a pesar de que primero fui a la escuela y después fui a los distintos espacios, en mi tesis me resultó mucho más atractivo mirar primero qué sucedía en los espacios, porque entonces después me fui a la escuela y pude ver la tortura de leer y escribir. Pude ver cómo cuando la lengua se convierte en objeto disciplinar, no hay aprendizaje que valga. Discúlpenme si no hay una discusión sobre la lengua como objeto social en la enseñanza de... Miren, Marta Graciela decía mientras escribía en mi cumpleaños comí mucha torta, esto, lo que está en mayúscula lo decía a los gritos,
Y después decía, ay Señor, ayúdame, nunca sufrí tanto. Vení, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué dice ahí? No me sale, Señor, qué tortura, ¿no? Estas eran las cosas que Marta Graciela decía en el aula. Diosito, ayúdame porque no puedo más. Entonces, esta mujer que yo vi peleando, discutiendo, yendo de un lado para el otro, indicándole al taxista cómo llegar, también peleaba al interior del aula, no era calladita, pero lo peleaba desde ahí, desde el no poder, desde la necesidad de ayuda. Entonces yo, mire, el capítulo del aula en mi libro lo escribí 3 veces, no enganchaba. No podía, hasta que me di cuenta que tenía que analizarlo, al igual que los otros espacios. Entonces, mire, la actividad, las acciones, los propósitos, y encontré estas acciones, estas acciones. La casa de Emma está sucia. El auto de Pepe está roto. Dictado de palabras. Este es el cuaderno de Marta Graciela, cuando era una persona que manejaba los cuadernillos de Avon. Este es el cuaderno de Antonio. Antonio tenía una escritura más autónoma que Marta Graciela. Y también encontré multimodalidad en la escuela. Pero la multimodalidad en la escuela era para decir, ¿qué ven acá? ¿Qué ven acá? Digo, esto también, y no es, quiero plantearlo, que lo planteo en la tesis, no es una cuestión de culpabilizar al docente, ¿eh? Acá hay una historia de las condiciones del docente de adultos, una historia de ausencia de currículum, revertido en los últimos años, pero revertido en la estructura gubernamental, porque si uno trabaja con los docentes, les puedo asegurar que no saben cómo manejar los currículums, porque además, ausencia de formación docente, cómo trabajar, con el adulto se trabaja de otra manera, enseñar en educación de jóvenes y adultos es otra cosa, y no me voy a cansar de decirlo, ¿no? Se repiten, se infantilizan. Quiero, antes de cerrar, recuperar lo que planteaba Mae anteriormente, porque en muchas escuelas de jóvenes y adultos está llena de personas con discapacidad. Hay una tesis de dos miembros del equipo de investigación, una tesis de licenciatura, donde analizan las trayectorias, y le escuchaba, y precisamente analizan cómo con las combis llevan y traen desde las organizaciones a la escuela, y cómo aprenden de determinada manera las personas con discapacidad, pero llegan adultos por ausencia de instituciones específicas, ¿no? Esto quería decir. Digo, hablando de las condiciones laborales de los docentes, para no estigmatizar al docente, porque no es que esto sucede porque la docente quiere, la docente tampoco está formada para trabajar con la multimodalidad en la escuela, ¿no? Entonces, digo, quise compartir con ustedes, y quizás rápidamente, creo que ya estoy en hora, pero para poder compartir esta desagregación de un concepto que muchas veces se dice, sí, la lectura y la escritura es una práctica social. Bueno, esto implica, como práctica social implica participar con otros, interactuar con objetos escritos, tener en cuenta que hay contextos de uso de la lengua escrita, tener en cuenta que siempre hay un otro que sabe, y que este sujeto no es analfabeto, es una persona letrada. Por eso quiero volver al título, cuando el analfabeto no es analfabeto, porque se trata de personas letradas, se tratan de personas que participan. Judith Kalman decía en un texto que usar el lenguaje oral y escrito de manera deliberada implica establecer relaciones sociales, participar en actividades socialmente valoradas. Entonces, esto es una mirada de la alfabetización que nos permite superar la decodificación, que no es lo que dice Freire, no le hagan decir a Freire lo que Freire no dice. El método de Freire, la palabra generadora y la decodificación y trabajar con el código implica mucho más allá de la transformación del fonema en grafema. Implica precisamente leer la realidad. Desde esta perspectiva, y nosotros lo hacemos en el seminario que damos de Paulo Freire, hacemos una lectura, una relectura de Freire a la luz de los nuevos estudios de literacidad, ¿no? Porque Freire es el primero que habla de contexto, y los nuevos estudios de literacidad, Freire habla de poder, los nuevos estudios de literacidad plantean lo mismo, es decir, hay una relectura de Paulo Freire a la luz de esta perspectiva teórico-metodológica.
bueno, creo que esto tengo para compartir y sí abro a las preguntas. Muchísimas gracias.